Y luego de que algunos partidos políticos no firmaron el pacto de no agresión, hemos visto cómo ciertas agrupaciones políticas atacan a otros, y es que hay mucha polémica por el proceso de inscripción de los candidatos en estos momentos. Hablaremos de todo esto con la etiqueta SF Guerra de Partidos, pero antes los dejo con la nota del día. El Pleno de Magistrados aprobó un nuevo acuerdo 115-2019 que deroga el 99 aprobado el 5 de marzo y que generó críticas por emitir censura previa a los medios de comunicación. Sectores pidieron al TSE derogar el reglamento por considerar que violaba la Constitución, ya que este obligaba a los medios de comunicación a pedir autorización a la unidad de medios para la elaboración de foros, entrevistas y debates. El vocero del TSE explicó que la derogación del acuerdo fue por mayoría de los magistrados, por el cual se aprobó el reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos, candidatas durante el proceso electoral, y se deja sin efecto la orden de publicación en el diario oficial. Bueno, en este caso es de mencionar, el Pleno de Magistrados analizó detalladamente y se tomó el tiempo también para resolver respecto a la resolución de este acuerdo, y en este caso y en este sentido se emite el día de hoy el acuerdo 115 que deroga el 99 que contenía este reglamento. Solo la magistrada María Eugenia Mijangos razonó su voto. Aseguró que el acuerdo debió revisarse para rescatar el espíritu del mismo, ya que buscaba dar equidad e igualdad a los partidos políticos y candidatos en los medios de comunicación. Hasta ahora, el Pleno no ha mencionado si emitirá una regulación similar, mientras organizaciones han manifestado su satisfacción por la decisión del ente electoral al asegurar que se está respetando la Constitución. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ajche. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Guerra de Partidos. Ayer veíamos una invitación a las agrupaciones políticas para firmar un pacto de no agresión, pero algunas acciones del Tribunal Supremo Electoral opacaron esa cita. Estamos hablando de este reglamento que buscaba limitar los foros, debates y entrevistas de los candidatos, reglamento que ahora ha sido derogado. De eso hablaremos y de la situación y el ánimo de los partidos políticos que al parecer planean enfrentarse ya en poco más de una semana cuando entre la campaña electoral 2019. Para profundizar en este tema tenemos en el estudio a Celia Luna, investigadora de Así Es. Muy buenas noches, Celia. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Philip. De este lado nos acompaña el politólogo Gabriel Duarte. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Ben. Y también nos acompaña Philip Chicola, nuestro analista. ¿Cómo estás, Philip? Ya tenía como 3 semanas. Bastante, nos habías dejado bastante abandonados por acá, pero qué bueno tenerte de vuelta. Y tengo una apuesta pendiente ahí con los muchachos. Como 3 apuestas pendientes, pero bueno, vamos a comenzar. Fue lo primero que me recordaron cuando vine. Yo sé. Primero vamos a comenzar este análisis de la situación luego de que no se firmara un pacto de no agresión entre los partidos políticos. 9 agrupaciones dijeron no gracias, tenemos nuestras razones para no firmar este pacto de no agresión, entre ellas este reglamento, pero también habían algunas situaciones, agrupaciones políticas que se quejan de persecución política, de situaciones no tan imparciales en el Tribunal Supremo Electoral. De eso hablaremos. Celia, ¿qué opinas de esta no firma del pacto de no agresión? ¿Es un mal augurio de lo que se viene para la próxima semana? Bueno, creo que es importante primero recordar que no es la primera vez que se firma uno de estos pactos o acuerdos entre el Tribunal Supremo Electoral, entre los partidos políticos, pero también valga decir que es un pacto que firman los observadores, que firman también, o de cierta forma, tal vez no lo firman de forma simbólica, pero está presente también Cooperación Internacional, algunas organizaciones, entidades nacionales, pero sobre todo a quien creo yo que le queda un mal sabor de boca es a la ciudadanía, porque al final la ciudadanía quiere ver a los partidos políticos, a las organizaciones que van a participar en el próximo proceso electoral comprometidas con un pacto de cero agresión, de llevar a cabo un proceso electoral pacífico, que no haya violencia, que pueda escalar digamos, durante el proceso y claro está, el día de las elecciones. Entonces, el mensaje claramente es a la ciudadanía. Recordemos que ahorita los partidos políticos están bajo escrutinio todo el tiempo, todo lo que hagan y lo que dejen de hacer es parte de esa idea que le queda a la ciudadanía, que al final de cuentas somos los electores para las próximas elecciones, valga la redundancia. Entonces, hay que pensar bien los mensajes que se dan, los mensajes que se envían con las acciones y cuando se dejan de hacer también ciertas
cosas. Entonces, ¿están buscando los partidos políticos una luz verde para poderse atacar entre sí en la próxima semana, ya en la campaña electoral? Creo que no es necesario ir o dejar de ir a la firma del pacto. Los partidos políticos siempre buscan la forma de agredirse y eso es precisamente lo que se intenta dejar atrás. Es construir democracia, es construir debates de ideas, no ataques hacia las personas, no ataques hacia lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, sino que esa es la idea principal de este pacto y esto es lo que se está dejando de lado. Esta idea de debatir ideas, esta idea de debatir propuestas que al final, recordemos, votamos de forma representativa por las personas, pero deberíamos de votar por una propuesta, por un ideal, por ideologías, pero en Guatemala sabemos que el voto no es programático. Entonces, pues creo que siempre está a la orden del día la violencia que se pueda dar durante este proceso electoral, las campañas de desprestigio también hacia ciertos candidatos, que es lo que creo yo vamos a ver necesariamente en el proceso. Una violencia que puede ser verbal, que puede ser por mensajes, que se puede trasladar incluso en redes sociales. ¿Cómo va a estar la campaña luego de este mensaje que vimos ayer de 9 partidos que no acuden a pues tener este acuerdo de decir vamos a enfrentarnos pero con ideas, no con insultos, no con malas prácticas? Bueno, yo creo que si bien al final de cuentas es un acto meramente simbólico, le resta credibilidad a los partidos políticos en cuanto a qué tanto van a presentar propuestas que sean debatibles y que sean realmente viables, porque al final de cuentas también, digamos, a pesar que era un acto puramente simbólico, también en una manera en la que la ciudadanía podía exigir este accountability o esta rendición de cuentas hacia los partidos políticos, ya que tenían este acuerdo previo de respetarse, de debatir con ideas, de debatir alrededor de programas de gobierno, y el hecho de que no se presenten y de que vemos que unos partidos políticos también toman una postura en cuanto a lo ideológico al señalar de que ciertos aspectos son meramente de izquierda y que no siguen unos lineamientos que no tengan ideología y que el TSE está cooptado, digamos, le están restando también credibilidad tanto al Tribunal Supremo Electoral, al proceso electoral, como a los resultados. Entonces también nos presenta a unos partidos políticos que realmente lo que están haciendo es un berrinche frente al Tribunal Supremo Electoral, frente a las acciones que han tomado en cuanto a ciertas restricciones como la campaña. Y de esta manera también hay que señalar de que, por ejemplo, los partidos que no fueron y los que sí se posicionaron ante este acuerdo de no agresión tuvieron repercusión en los medios de comunicación. Entonces también les va generando cierta publicidad, mala o buena, eso ya puede estar en discusión, pero realmente los pone también en el tema de discusión. Entonces también les genera cierta publicidad, mientras que a los partidos que no fueron y que sí lo firmaron, por ejemplo, nadie está hablando de que sí se presentaron. Claro, esta ausencia de lo que vimos ayer, por las razones que ellos, cada uno de los partidos expusieron, nos hace prever que el ánimo de la próxima semana va a estar bastante caldeado. A mí me preocupa una cosa, y sí me parece muy seria, a escasos 5 o 6 días de que arranque la campaña electoral. Los pactos de no agresión ya se habían convertido en una especie de tradición que era promovido por el Tribunal Supremo Electoral. Y en la práctica, a ver, seamos honestos, a veces era un trámite. A ver, era un acto de buena fe. Es como decir, bueno, no nos vamos a dar tan duro. Y obviamente sabemos que conforme vamos bajando la escala territorial de los partidos, el pacto de no agresión se hace menos efectivo. Se diluye. Tal vez el pacto de no agresión se cumple oficialmente y públicamente a nivel de los candidatos a nivel nacional, se hace menos efectivo a nivel de distritales y a nivel municipal nadie sabe qué es. O sea, reconozcamos esa realidad. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que por lo menos hasta 2015 se aceptaba la validez de la buena fe del acto. Ahora no. Y la razón que están dando los partidos es todavía más preocupante, porque todos están argumentando que no están de acuerdo con la autoridad electoral. Entonces están poniendo en entredicho la legitimidad y la imparcialidad de la autoridad electoral. Y eso es muy serio. Eso a mí sí me parece muy, muy serio. Porque así como hoy tenemos un grupo de partidos que dice yo no te firmo el pacto de no agresión porque no creo en lo que estás haciendo, ¿qué va a pasar el día de mañana
cuando venga la autoridad electoral y sancione. Le van a decir, bueno, no te cumplo la sanción porque yo no creo en lo que estás haciendo. Porque o que va a pasar el día que haya resultados y yo no creo en tus resultados porque no creo en lo que estás haciendo. Es decir, ya cuando se cuestiona la legitimidad de la autoridad, ya entramos en un escenario muy, muy serio. Y eso creo yo que es la parte que a mí más me molesta y más me llama la atención de la no participación de este grupo de partidos políticos. ¿Será la judicialización de algunas inscripciones, de algunos procesos, lo que ha llevado a los partidos políticos a enrocarse y cuestionar a la autoridad electoral? En parte sí, pero creo que va más allá. Creo que esa es una de las razones. Otra de las razones es, como Gabriel muy bien lo dijo, un berrinche de los partidos políticos y claro de los candidatos, algunos de los candidatos e incluso diputados que quieren buscar la reelección, que aprobaron las reformas a la ley electoral que se dieron en 2016. Ellos las aprueban. Muchos han argumentado en varias ocasiones, no únicamente para la aprobación de las reformas a la ley electoral, que aprueban leyes sin siquiera leer lo que dicen. Bueno, eso por un lado. Pero por otro, como lo decía Philip, el Tribunal Supremo Electoral únicamente está operativizando esa reforma que se hizo en 2016. ¿Quién hizo la reforma o quién aprobó esa reforma? Los diputados del Congreso. Este mismo Congreso, esta misma legislatura. Entonces es difícil que los actores que aprobaron esa reforma ahora la vengan a poner en duda cuando es otro actor institucional, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, quien la está poniendo en práctica. Únicamente está poniendo en práctica algo que los diputados ya habían aprobado. Entonces, esa misma idea de deslegitimar a la autoridad es pues grave, porque únicamente se está cumpliendo, ellos son los encargados de hacer cumplir lo que alguien más ya aprobó. Claro, los diputados ahora se están dando cuenta que no les convenía haber aprobado una reforma de tal magnitud que ni siquiera tuvo no llegó a tener la magnitud que hubiéramos esperado. Muchas organizaciones que participamos en la creación de la propuesta, muchas personas a lo individual y la ciudadanía en general. Recordemos cuáles eran algunas de las peticiones que se hacían en la plaza en 2015 y hasta dónde llegó, cuáles fueron las limitaciones que se puso en estas reformas a la ley electoral. Entonces no tuvieron ese impacto que hubiéramos esperado como ciudadanía, pero sí atacó ciertos males que ahora pues los diputados ponen en entredicho las reformas, claro está, como ya lo decía, pero al mismo tiempo a la autoridad electoral. Entonces es complicado, se complica también el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, pero a mí me gusta también hacer una salvedad. Es cierto, preocupa que se pongan en entredicho el proceso, las sanciones, los mismos resultados, pero también hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral es uno de los actores. También está la ciudadanía que participa, y lo hemos dicho aquí abiertamente, que participa en las juntas receptoras de votos, está la ciudadanía que participa como observadores electorales. Entonces, poner en entredicho el proceso electoral y los resultados es poner en entredicho también esa participación. Todo el proceso. Entonces, como ciudadanos, como ciudadanía que participamos en estos diferentes espacios, tenemos también la responsabilidad de blindar a la institución, sí, al Tribunal Supremo Electoral, pero también el trabajo que hacemos durante el proceso electoral y el día de las elecciones. Pareciera que uno de los elementos que más desgaste generan ha sido esta reforma aprobada en 2016, la nueva forma de los controles, de la fiscalización, de la pauta, de la forma como los partidos deben de desenvolverse, desarrollar la campaña, ¿no ha caído en gracia también para las agrupaciones políticas? Bueno, sí, yo creo que también, como lo señalaba Celia, estos mismos diputados son los que aprueban la reforma de 2016. Ellos la discuten desde el 2015, o algunos diputados desde el 2015 y que son reelectos en el 2016 son los quienes lo aprueban, y luego resulta de que no entendieron bien la propuesta de reforma o no leyeron bien lo que estaban aprobando. Yo creo que también aquí lo que hay que resaltar es que casi ninguno de nuestros partidos políticos o de los políticos que están en esta contienda electoral tienen la madurez política para poder aceptar como los retos que les está presentando esta reforma, porque al final de cuentas lo que les está pidiendo es de que puedan sintetizar sus ideas, que los debates, lo que está tratando de hacer también el tribunal es como
poder regular los debates y que sean alrededor de ideas, porque lo que buscaba era el hecho de que no se pudieran hacer desacreditaciones a cuestiones personales o a otras cuestiones. Entonces, al final lo que el tribunal quiere hacer es como decirles, debatan sobre ideas, debatan sobre esto. A mí me resulta interesante porque recuerdo que durante el proceso electoral de 2015 se firma también un acuerdo de no agresión a la prensa, a la libre expresión y a poder colaborar con la prensa. Y el único candidato que no participaba era Manuel Valdizón, de Líder. Entonces, digamos, también resulta interesante ver cómo otros partidos empiezan a tomar esta postura de desligarse de todo el proceso electoral, pero a la misma hora quieren que estos resultados de las urnas los vayan a legitimar. Es decir, no apoyo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo estoy participando en un proceso electoral en el cual espero que los resultados me beneficien. Entonces, también vemos como esta inmadurez de jugar como al sí y no, al de que sí me voy a inscribir, pero no estoy tan seguro de que el proceso electoral vaya a ser tan transparente. Entonces, vemos como una falta de madurez también de parte de los actores políticos. Bueno, vamos a la primera pausa, la etiqueta SF, Guerra de Partidos. Seguimos hablando de este ánimo que tienen las agrupaciones políticas y cómo se van a desarrollar en la campaña electoral ya la próxima semana. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Guerra de Partidos. Bueno, hablemos de un tema que causó ayer división entre la opinión pública y también en las agrupaciones políticas. Estoy hablando del reglamento que aprobó el Tribunal Supremo Electoral y que este día ha sido derogado, en donde se buscaba regular los foros, debates y entrevistas a los candidatos. ¿Qué pasó y por qué tanta polémica alrededor de esta figura de un reglamento que buscaba controlar, limitar, regular, ¿cuál sería la palabra? Los espacios de discusión de los candidatos, Celia. Yo creo que fue un intento del Tribunal Supremo Electoral la magistrada decía buscar que los espacios fueran igualmente equitativos para cada uno de los candidatos y por ende cada uno de los partidos políticos. Ahora bien, el tribunal está en la capacidad de recomendar, creo yo. Lo que pasa es que vemos el mismo fenómeno que ocurrió con las reformas a la ley electoral. Teníamos un sistema demasiado liberalizado, que si otra fuera la cultura democrática es bueno permitir y dar libertad a los partidos políticos cuando tenemos una cultura democrática fuerte, cuando tenemos partidos políticos igualmente fuertes y programáticos. No es el caso de Guatemala, entonces se buscan medidas regulatorias y más restrictivas que obedecen a la realidad del país. Esto se da en otros países, incluso hay teorías sobre ello, está bien. Pero yo creo, la ley electoral, yo la veo como una política pública en el sentido que en este caso tuvo que haber marcado una temporalidad para realizar las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo busco pasar de un estado A a un estado B, tengo que pensar en los recursos que tengo que pensar en el tiempo que yo requiero para lograr ese cambio. Claro, en este caso, como les digo, era un cambio cultural es un cambio cultural el que se tiene que dar. Pero en este caso, buscar tener una temporalidad. En ese sentido, entonces, este reglamento que ya se derogó, menos mal, porque la verdad es que era bastante restrictivo y de cierta forma obligaba también a los medios de comunicación y a otros organizadores de debates y foros a básicamente pedirle permiso al Tribunal Supremo Electoral, a la unidad de medios en este caso, para realizar estos espacios, que lo importante, creo yo, nuevamente es hacer ver quién es el público objetivo, quién es el público final, que en este caso es la ciudadanía. La ciudadanía tiene todo el derecho, y esto es cierto, lo hacían ver los medios de comunicación y algunas organizaciones políticas, tiene derecho a informarse, pero tiene derecho a informarse de una forma que sea
correcta. Ya lo decíamos, no haber señalamientos personales por parte de los candidatos, no haber campaña negra, sino que estos espacios sean utilizados para que lleguen estas propuestas programáticas a la ciudadanía. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, y algo que mencionaba, por eso hacía hincapié en la temporalidad y en la equidad de la que hablaba la magistrada Mijangos. Una de las formas para elegir a los candidatos que se va a invitar es por medio de las encuestas. Sabemos que, sobre todo en Guatemala, la cantidad de candidatos, la cantidad de partidos que participan en las elecciones es muy grande y el tiempo pues es limitado, ¿verdad? Como recurso es bastante limitado. Entonces, una de las formas que se utilizan para priorizar a los candidatos es ver quiénes son los candidatos que van punteros en las encuestas, exactamente. Entonces, si responden las encuestas el hecho de que es la ciudadanía quien la está respondiendo y son esos intereses y esos deseos de la ciudadanía los que se ven reflejados en esas encuestas, claro que se pueden usar para tener o para priorizar entonces a los candidatos que se llaman. De esta forma, entonces, digamos que es un hecho o un argumento que vota el argumento de la magistrada Mijangos, pero entonces el tribunal lo que tiene que hacer es asesorarse de cuáles son las diferentes formas que se pueden utilizar para tener debates. Incluso hay diferentes formatos de debates, que también alguien mencionaba, esto viene a dañar la innovación y las formas. No, formatos de debates existen ciertos formatos, entonces no podemos ser tampoco tan innovadores en ese sentido, porque ahí ya caemos a lo que se está buscando evitar, que es darle mayor apoyo o presentar cierto formato que vaya a facilitarle, por así decir, la participación a cierto candidato. A cierto candidato o a todos. El dilema, y lo hablo desde el punto de vista de periodista, de hablar de equidad cuando hay 26, 27 candidatos, cuando hay algunos candidatos que según algunos sondeos o algunas encuestas tal vez no llegan ni siquiera al 5% de conocimiento a nivel nacional, ¿cómo le damos espacio a los veintitantos candidatos? Yo sé que esto va más allá de ese reglamento que ya no existe hoy por hoy, pero que es bueno debatir sobre cómo se deben entonces distribuir los espacios de foros, debates y entrevistas. Philip. Es que miren, a ver. Aquí, imagínense teniendo yo a los 27 acá. 24. La audiencia tal vez se va a aburrir de escuchar a los 24 de un solo, ¿o qué hacemos? Es que veamos, digamos, a ver, la ley electoral modificada en el año 2016 aspiró a generar, 1, equidad en el acceso a espacios mediáticos, 2, mayor control sobre, digamos, la capacidad que puedan tener los partidos de utilizar los medios de difusión para generar una ventaja asimétrica. Pero 3, al mismo tiempo, también la ley electoral en Guatemala genera una serie de incentivos que favorece la proliferación de partidos políticos. Entonces, hay principios o elementos encontrados en la ley electoral. ¿Por qué? Porque si se busca generar mayor equidad en el acceso a espacios mediáticos y voy a tener 24 candidatos presidenciales, entro en un problema puramente logístico, que es la pregunta que hacía Ben. O sea, ¿cómo puedo organizar un foro con 24 candidatos presidenciales? Imposible. Imposible. Hagamos una matemática rápida. Supongamos que vamos a hacer un foro electoral que generalmente tiene una duración de 2 horas. Con 24 candidatos, eso implicaría que le tengo que dar 4 minutos a cada candidato. ¿Qué puede decir un candidato en 4 minutos? Y sin réplica, sin nada. Hagan un día el ejercicio. Hace unos años hubo un foro de discusión de la ley electoral en donde creo que había 16 invitados en tarima. Solo de que hable el primer invitado a que hable el último pasa hora y media. O sea, eso no genera ningún tipo de interacción. O sea, es disfuncional. Entonces, ese modelo de tener a los 24 sentados no funciona. Otro modelo es darle un espacio a cada candidato. El problema es que eso automáticamente obliga al medio o a los medios de comunicación a tener que reservar una parte muy significativa de su espacio mediático para la campaña. Por ejemplo, supongamos, hagamos el caso hipotético aquí en Sin Filtro.
que vinieran 24 candidatos, uno cada noche. Serían Bueno, 24 días, son 5 semanas. Solo de... Suponiendo que vienen viernes. Suponiendo que viene bien. Si no vienen viernes, son 6 semanas. Eso es media campaña. La campaña va a tener una duración de 13 semanas. Supónganse que el programa es semanal. No te alcanzan las semanas para la cantidad de entrevistas. Bueno, entonces la otra alternativa es traerlos por grupos. Grupos de 4, tienes que hacer 6 foros. O sea, esa es la única forma como esto va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? El desatino del tribunal fue quererse meter a generar ese grado de regulación. Porque al final creo yo que es parte no solo de la libertad de expresión, sino de innovación. Yo creo que va a estar interesante ver cómo no solo medios, sino cada entidad que organiza foros va a manejar esa situación. El otro modelo, que es el que explicaba Celia, que es, bueno, hay instituciones, por ejemplo, la Asociación de Gerentes, se me viene ahorita en la mente. Ellos, como regla, invitan a su gran foro únicamente a los 5 o 6 mejor evaluados en las encuestas. ¿Cuál es el problema? Que hay un momento en donde cuando yo tengo tantos candidatos, que se genera un pelotón muy chiquito. Entonces voy a tener candidatos con 1%, 1.2%, 1.5%, ¿a quién invito? Entonces también, digamos, hay una serie de problemas puramente logísticos de querer aspirar a la equidad absoluta cuando tengo una dispersión tan amplia de candidaturas. A ver, ¿qué pasa acá? Y Celia lo mencionaba, muchas veces son las encuestas, los sondeos, quienes sirven como un filtro para uno convocar o invitar a los candidatos presidenciales, digamos, porque no hay un espacio televisivo radial tan grande para poder incluir a todos los candidatos. ¿Qué ha pasado con eso en las elecciones pasadas? Hemos visto que los foros, los debates, sí han servido para exponer propuestas de los candidatos o se han quedado medias. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante señalar que realmente debates no han habido, al menos en el proceso electoral pasado, porque nunca fue que los candidatos se sentaran a debatir sus propuestas. Lo que había era una serie de foros en la cual expertos venían y les hacían ciertas preguntas en cuanto a diversas materias. Yo recuerdo uno que organizó CIES, por ejemplo, de que dividieron a los candidatos en 3 grupos. Entonces lo que hacían era poder entrevistarlos acerca de sus propuestas. Temático, digamos. Exactamente, pero no era que realmente fueran y debatieran ideas. Lo que pasa es que también cuando se nos dice debates, pensamos en los debates, por ejemplo, de los candidatos en Estados Unidos, de que son 2 personas las que van a debatir y que tienen derecho de respuesta. Entonces, eso no ha pasado acá. Entonces, creo que un problema del Tribunal Supremo Electoral es quererse sobreregular esa parte, pero entiendo también que puede que uno de sus miedos haya sido el hecho de que la campaña electoral la están tratando de regular de una manera tan grande que realmente quieren meterse en lo más mínimo. Hasta la cocina, diría. Y que tienen cierto miedo porque vemos, por ejemplo, ahora en redes sociales de que se habla mucho sobre que cierto candidato está o que el partido está posicionando la figura del candidato y que realmente no está llamando a la afiliación, sino que lo que está haciendo es tratando con imágenes de posicionar a un candidato, o que los candidatos, por ejemplo, están promocionando sus giras o las asambleas y que de esa manera están promocionando la figura del candidato. Entonces, creo que también en esa parte el Tribunal Supremo Electoral lo que está tratando es de regular. Yo creo que al final de cuentas siempre va a existir la manera en que los medios de comunicación, asociaciones, por ejemplo los estudiantes, también recuerdo de que hacen ciertos debates para evaluar a los candidatos, o más bien foros para evaluar las propuestas en cuanto a ciertos temas de juventud. Entonces siempre va a haber como esta manera en la que las asociaciones o los medios de comunicación van a tener que innovar en la manera en la que van a presentar a los candidatos. También puede que tomen la decisión de no invitarlos a todos, de que solo inviten a los que estén punteando en los más altos. El problema, como lo mencionabas, Ben, es como para poder saber quiénes realmente van a ser los candidatos que van a estar punteando dentro de estos primeros lugares. Y si también con no invitar a otros candidatos, que por ejemplo si solo invitan a los primeros 5 y la diferencia entre el 5 y el 6 es muy pequeña, le están negando la oportunidad a ese que esté en 6º lugar a que vaya y se promocione. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Guerra de Partidos. Al regresar hablamos de algunos procesos que podrían entorpecer candidaturas e inscripciones.
regresamos a SF Guerra de Partidos. Solo para finalizar y concluir el tema de este polémico reglamento que buscaba regular los debates, foros y entrevistas. Una pregunta que hago, ¿debe entonces ser la audiencia el último filtro de estos espacios que van a existir tanto en radio y en televisión y en diferentes universidades para distinguir aquellos foros, aquellas entrevistas que están hechas con el ánimo de dar a conocer las propuestas del candidato y que no llevan un interés de solamente darle publicidad a X o Y presidenciable? Sí, la ciudadanía definitivamente tenemos que ser ese filtro, pero creo que también tenemos el derecho de exigir cierto profesionalismo por parte de los organizadores, no solamente de los candidatos, que también tienen que ser lo suficientemente responsables como para saber aprovechar los espacios en televisión, en radio, incluso si son foros o debates universitarios o a puerta cerrada con algunas organizaciones. Tienen que saber aprovechar esto, tienen que capitalizar su imagen necesariamente, más ahora que la campaña dura menos tiempo. Tienen que saber utilizar entonces cada uno de estos espacios, pero de forma responsable, tanto los candidatos como los organizadores, y claro que sí, la ciudadanía tenemos que ser ese filtro. Esperamos, creo yo que estamos bastante expectantes ante cómo se van a llevar a cabo estos foros, quiénes van a presentar, si va a haber nuevas organizaciones, nuevos formatos, como ya lo mencionaban algunas personas, porque necesitamos tener esta información. Vemos que desde las elecciones de 2015 se ha roto con esta práctica, creo yo, que se había sostenido durante mucho tiempo de el segundo lugar de las elecciones pasadas era el siguiente en ganar la elección. Se ha roto esta práctica y por lo mismo hay mucha expectativa, hay mucha inquietud y pues es de aprovechar estos espacios. Hay que verlos también como lo que son ejercicios de información. En este caso se tiene que dar a conocer los programas de gobierno y así es como lo tienen que, o esperamos que así lo utilicen los candidatos y las diferentes agrupaciones políticas. Luego de que la decisión de los magistrados haya sido esto ya no pasa, ¿qué es lo que debe seguir? Que honestamente ojalá más instituciones fueran así. Porque solo hagamos el recuento de cuántas veces no se dan casos de desatinos, errores, malas propuestas, malas actuaciones de distintas instituciones y cuántas se echan para atrás. O sea, creo que es algo de reconocer que el Tribunal Supremo Electoral, pues, a ver, técnicamente nunca publica el acuerdo, simplemente se filtra, se conoce que ese acuerdo va a ser publicado, se genera una oleada de rechazo desde organizaciones sociales, de veeduría en materia electoral, tanques de pensamiento, sector privado, academia, los mismos partidos políticos, y viene el tribunal y en un plazo de, ¿qué?, 48 horas dice, no, miren, sí, disculpen, nos equivocamos. Ese acuerdo no tiene sustento constitucional, se deroga. O sea, realmente creo que es un caso importante de cómo las instituciones toman en consideración las críticas ciudadanas. Ojalá más instituciones fueran así. ¿Cuál es el siguiente paso? Es que vean, yo creo que estamos viendo al sistema crujir porque estamos viendo la aplicación de una nueva serie de normativas electorales que generaron cambios sustantivos en el sistema. Por ejemplo, todo lo relacionado con las nuevas reglas de financiamiento, todo lo relacionado con el plan de medios y el funcionamiento de la unidad de medios, todo lo relacionado con las nuevas reglas de la campaña, de a ver en qué sí se va a poder pautar, en qué no, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas nuevas reglas, como esta es la primera vez que se están aplicando, hay una incertidumbre natural y esto pasa en todos lados. A ello agreguemos que también hay normativas que su redacción no fue la más clara y expresa establecida. Eso es culpa del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal no solo está en el proceso de organizar una elección, sino también de ver cómo materializa, explica y clarifica las nuevas normas electorales. Es un trabajo complicadísimo. Y aparte también, seamos muy francos en esto, muchos de los cambios a las reglas electorales afectan intereses. Y entonces no solo están los actores que sí tienen una posición válida y legítima, decir, mire, honestamente no entiendo qué quiere decir esta norma, o mire, de verdad,
creo que esta norma es muy invasiva, etcétera, etcétera. Hay actores que naturalmente ven esa norma y se sienten afectados, sus intereses directos. Entonces también están apelando a boicotear el funcionamiento de la norma. Entonces toda la sumatoria de variables coloca al tribunal en una posición compleja. Y yo lo que creo es que aquí lo importante es que como ciudadanos reconozcamos el momento de transición que estamos viviendo de un viejo modelo de normativo a un nuevo modelo normativo. Y que aquí realmente tenemos que confiar en la capacidad del Tribunal Supremo Electoral de clarificar, poder explicar y poder aplicar esa nueva normativa. Es que eso es lo que le toca. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral ya con la decisión de dar marcha atrás de este reglamento en momentos en donde agrupaciones políticas cuestionan a la autoridad electoral? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está tomando una posición bastante madura en decir, ok, nos extralimitamos al tomar este tipo de decisiones y dar a conocer este reglamento. Sin embargo, estamos en toda la disposición de poder dar marcha atrás a acciones como estas para poder legitimar el proceso, porque veíamos de que realmente la insatisfacción hacia este reglamento venía sobre todo de medios de comunicación y comunicadores, no venía tanto de los partidos políticos. Entonces también esta parte vemos de que el Tribunal Supremo Electoral tiene esta apertura para poder tomar ciertas acciones en favor de poder ganar esta legitimidad durante el proceso electoral, en favor de que los resultados electorales no afecten o sean completamente legítimos y que no hay actores que estén cuestionando todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, porque ya vemos de que hay muchas preguntas en el ambiente en cuanto a la no participación de ciertos actores. Entonces vemos de que el Tribunal Supremo Electoral también tiene una tarea bastante grande para este proceso electoral, tanto como lo decía Philip, para poder aplicar estas nuevas reformas y poder reglamentar todos estos procesos que vemos de que ya ahorita que empiece la campaña electoral va a ser todavía un trabajo mucho más intensivo y en el que se van a poner a prueba muchas de las capacidades que tiene el Tribunal Supremo Electoral para poder regular y para poder emitir sanciones. Hablando de decisiones polémicas, controversiales, el Registro de Ciudadanos pues rechazó la inscripción del señor Samuel Morales. Así lo dio a conocer el registrador Leopoldo Guerra. Esto era algo que se veía venir. Según algunos que se suman a esta número de 5 diputados tránsfugas que también el registro no aceptó. ¿Esto aumenta el nivel de tensión o de críticas que puede ser objeto la autoridad electoral, Celia? El seguir diciendo no. Pero no ya dijo el registrador de Ciudadanos que definitivamente no. Bueno, en ese caso, porque yo había leído que se le había hecho No, ya rechazó. el señalamiento, digamos. Bueno, en este caso, creo que también el Tribunal Supremo Electoral, y es algo que vemos desde 2015, y recordemos que algo importante es la misma magistratura que estuvo en 2015 con diferente presidencia, la que va a llevar a cabo o la que va a tener a su cargo el proceso electoral de este año. La misma magistratura que lo hizo en 2015. Y desde este año creo yo que hemos visto a un Tribunal Supremo Electoral más empoderado, un Tribunal Supremo Electoral que hace cumplir las normas, un tribunal que sanciona partidos políticos y que incluso los cancela, que es algo que no habíamos visto antes, y como ciudadanía creo que tenemos depositada esa confianza en estos funcionarios, en los 5 magistrados titulares. Claro que con algunas acciones que no son claras se va perdiendo esa confianza, que es lo que muchos tememos, más que todo cuando se hacen estos señalamientos para deslegitimarlos, pero desde 2015 yo creo personalmente que sí tenemos un tribunal bastante fortalecido. Y en este caso, en el caso de no aceptar la inscripción de Samuel Morales, es un mensaje de no vamos a permitir que se violen ciertos procesos y no vamos a permitir que no se cumpla con los requisitos que pedimos para la inscripción de los candidatos, porque recordemos que lo que se dio a conocer es que Samuel Morales presentó cierta papelería que se solicita, los antecedentes penales y policíacos, estando en un proceso, teniendo un proceso abierto, cuando esto no puede ser así.
digamos que el proceso que él tuvo que seguir para obtener esta papelería pues fue un poco atropellado e incluso, creería yo, pudo haber cierto tráfico de influencias. Claro, esto lo tiene que determinar la autoridad, Ministerio Público. Exactamente, la autoridad. Pero creo que es un mensaje contundente el que está mandando el tribunal, en este caso el registro de ciudadanos, pero tiene que ser consecuente. No queremos como ciudadanía, porque ahí es cuando empezamos a dudar, no queremos ver sesgos, no queremos ver parcialidades, sino que lo que queremos es que haya un tratamiento igual para todos. Quienes no estén actuando conforme la ley, que no se les permita la inscripción, o en caso sean algunos partidos que incurran en violaciones a la ley, que no se les permita participar, que todo siga, digamos, un debido proceso, aunque ya estemos dentro del marco del proceso electoral. Un tratamiento igualitario, equitativo de parte del Tribunal Supremo Electoral es algo que han solicitado las agrupaciones políticas, pero en este caso, Philip, con esta decisión del registro de ciudadanos, recordemos la imagen de la semana pasada de Leopoldo Guerra sentado en el Congreso de la República, en aquella reunión de jefes de bloque, donde pocas veces los partidos políticos se ponen de acuerdo, pero en esa ocasión estaban muy de acuerdo en cuestionar el criterio del registrador para no aceptar la inscripción de candidaturas. Con esta decisión que hoy pasa, pareciera que sigue estando en esa posición incómoda. Es que es interesante porque cuando vemos el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, bueno, en realidad del Registro de Ciudadanos, el Registro de Ciudadanos decide no inscribir a 3 candidatos: a Samuel Morales, hermano del presidente, a Juan Manuel Jordán y a Jafet Cabrera Cortés, el hijo del señor vicepresidente. En el caso de Samuel Morales, el tribunal básicamente toma en cuenta 2 argumentos. El primero, que me parece extraño, la verdad, considera que el artículo 186 constitucional establece la prohibición que no pueden optar a cargos públicos los parientes dentro del grado de ley del presidente de la República. Pero es que yo hubiese pensado que esa prohibición aplica mientras, cuando el presidente o el vicepresidente de la República están en el ejercicio del cargo. Sí, ahí había Técnicamente, Samuel Morales y Jafet, hijo, estarían optando para el cargo ya cuando sus parientes ya no estén en el cargo. Pero por lo visto la interpretación del tribunal es una interpretación de letra muerta, en decir, el presidente y el vicepresidente están en el cargo, sus parientes no pueden ni ser candidatos, lo cual creo que hay que discutir. Pero la segunda consideración de por qué no inscribir a Samuel Morales... La segunda consideración la dejamos ahí porque vamos a a presentar un amparo. SF Guerra de Partidos. Volvemos. Y algunas de las decisiones que pueden cambiar el panorama electoral es, lo que sucede en las Cortes. Y estaba pendiente el tema de la candidatura de Suri Ríos del Partido Valor, que por un amparo de la Corte Suprema de Justicia se le había permitido ser inscrita y que tuviese las credenciales para participar el 16 de junio en la elección general. Pero la Corte de Constitucionalidad revocó este amparo. ¿Cómo queda el escenario electoral con una de las candidatas que parecía estar encabezando las intenciones de voto fuera de competencia? Comenzamos por acá, aquí vamos. Trastoca todo, en gran medida porque Suri Ríos, por ejemplo, las encuestas la ubican en tercer lugar, y con una intención de voto un poco por abajo del 10%. Prácticamente al sacarla a ella de la ecuación, la pregunta es quién se va a llevar ese caudal de voto de Suri Ríos. Y algunas mediciones que yo pude ver establecían que no necesariamente hay un endoso directo del voto de Suri Ríos hacia otro candidato. Yo hubiese pensado que el candidato que más se beneficiaba de la no inscripción de Suri Ríos era Alejandro Yamatei, porque ambos tienen un discurso similar, apelan a un segmento similar de la opinión pública, pero viendo ya datos de encuestas, el voto de Suri Ríos se dispersa. O sea, Yamatei agarra una parte, Roberto Arzú agarra otra parte, otros votos se van entre otros chiquitos. Entonces, realmente creo que se trastoca de forma muy significativa el escenario, porque
es eliminar a una de las tres contendientes favoritas de la contienda. La otra dinámica que creo que se genera aquí es el efecto político sobre las decisiones que puedan tener en relación a otros candidatos. Porque yo siempre pensé que la Corte o tomaba una postura amigable para todos o restrictiva para todos. Yo sigo pensando, me cuesta ver una Corte que diga sí a unos, no a otros. Entonces, creo que esto, digamos, el caso de Suri Ríos, que era el que iba a ser, digamos, el primer punto sobre el cual la Corte se iba a pronunciar en materia electoral, creo que va a marcar mucha tendencia de qué va a ocurrir con otros casos que también se judicializan. Ahora yo pregunto por acá, si la Corte dice no a esta candidatura de Suri Ríos y luego comienza a decir no a las siguientes que lleguen porque se espera una judicialización de los casos, hay mucha probabilidad de que varios actores entonces comiencen a cuestionar la legitimidad de todo el proceso. Yo creo que hay que separar dos cosas en cuanto a la no inscripción de Suri Ríos. Una es de que creo que ella ya lo veía venir un poco por el hecho de cómo ha manejado su campaña. Es decir, siempre ha venido acusando de que se le quiere quitar del proceso electoral porque le tienen miedo, dice ella. Entonces también creo que ella se ha venido como un poco adelantando a esta parte para que de esa manera poder venir y deslegitimar todo el proceso electoral al decir, ven, no me dejaron participar porque esas elecciones no son transparentes. Creo que ha jugado muy bien al adelantarse un poco a esta decisión que podría tomarse. Y otra cosa que quisiera señalar es el hecho de que Suri Ríos se le está prohibiendo la participación específicamente por un artículo de la Constitución, mientras que a otros actores que se les ha prohibido la participación el día de hoy, como a Samuel Morales, como a Giordano, por ejemplo. El hijo del vicepresidente también. Exactamente, son actores en los que ya se les parecidos a los que se les prohibió la participación en 2015 al aducir el artículo 113 de la Constitución Política de la República, donde decía que todos los que optaran a un cargo de elección popular debían de ser capaces, idóneos y honrados. Entonces se basaban mucho en cuanto a los procesos que tenían abiertos. Entonces creo que son actores totalmente distintos. Puede que ahí tal vez no coincidiría con Philip en cuanto a que algunos sí, a otros no. Yo creo que la Corte sí podría jugar este papel en cuanto a decir a estos no, porque tienen estas prohibiciones, mientras que a estos sí, porque creemos de que la ley no se les está aplicando de la manera que debería. Ahora, si nosotros revisamos, hacemos memoria de algunos procesos electorales anteriores, se me viene a mente aquella ocasión cuando también por una prohibición constitucional no se permite la participación de Sandra Torres en aquellas elecciones de, si no recuerdo mal, son de 2011. Es similar este caso. Las elecciones en aquel momento transcurrieron y se aceptaron los resultados. ¿Debería pasar lo mismo en este momento? Creo que, digamos que el panorama es diferente porque son más candidatos los que han sido señalados, son más organizaciones las que están poniendo en duda, organizaciones políticas en este caso, las que están poniendo en duda los procesos, incluso, ya lo habíamos mencionado, el papel del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, yo creo que sí hay que ser bastante críticos también, aunque sea la institución rectora del proceso electoral, en cuanto a qué tanto es el Tribunal Supremo Electoral el que puede interpretar, en este caso, la Constitución. En el caso de las inscripciones de Samuel Morales, la inscripción de Samuel Morales sería. El caso de Suri Ríos ya vemos que es un caso que llega a la Corte de Constitucionalidad y es precisamente en materia constitucional que se le está negando la inscripción a la candidata Suri Ríos. Pero en otros creo que sí tenemos que ser un poco más meticulosos. El mismo Tribunal Supremo Electoral lo tiene que ser, tiene que apegarse y tiene que seguir también ciertos lineamientos, ciertas reglas. No por ser el Tribunal Supremo Electoral vamos a decir amén a todo lo que diga. Creo que ha sido claro esta semana que ni la ciudadanía, ni las organizaciones políticas, ni otro tipo de organizaciones lo va a hacer. Entonces, nuevamente vamos a quién tiene que ser el árbitro final. Deberíamos poder ser nosotros como parte de la ciudadanía que vamos a elegir
en las elecciones de junio, quienes determinamos quiénes llegan y quiénes no. Pero nuevamente, el sistema es tan perverso y está tan capturado que no somos nosotros quienes tenemos muchas veces en nuestras manos, con nuestro voto, esa decisión final. Creo que ya estamos hartos como ciudadanos de que esto sea lo que ocurre, pero al final tenemos que seguir nosotros también las reglas del juego porque son las que están puestas y las que están establecidas. Entonces, bueno, ya tenemos las reglas que tenemos para este proceso de 2019 y todavía la misma reforma que se hizo en 2016 a la ley electoral permite que ésta se revise, que creo yo que va a ser un ejercicio necesario e importante, que se revise la normativa, que se revise qué aconteció, qué fue lo que pasó durante este proceso, cuáles fueron los principales retos y se pueda reformar. Creo que ese es el mensaje final, que vamos a tener que hacer una reforma profunda, ahora sí, verdaderamente profunda, porque lo que se ha hecho básicamente ha sido parchar la ley electoral, una reforma profunda y claro, también responsable, tomando en cuenta nuevamente que son los diputados quienes tienen que aprobar finalmente esas reformas. Pero sí es necesario que se haga, sí es necesario también fiscalizar el papel del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo el registro de ciudadanos, y darnos cuenta cuáles son las limitaciones también, hasta dónde puede llegar el Tribunal Supremo Electoral a denegar una candidatura o no puede hacerlo también y respetar eso. Y como ciudadanos utilizar el sistema que tenemos, el sistema electoral, para premiar o castigar a los candidatos que tenemos. Vamos en la etapa de las conclusiones y qué va a ocurrir de miércoles a ese lunes que comience la campaña. Philip, ¿cómo van a estar los ánimos luego de estas últimas noticias? Pues yo creo que estamos viendo la tendencia y es que este va a ser un proceso que se va a definir en primera instancia en las Cortes. Ya está pasando. Ya está pasando. Porque ¿qué va a ocurrir? Bueno, Suri Ríos ya no tiene, solo tiene recurso de ampliación y de aclaración, si no estoy mal. Pero ya, ya con esto, digamos, su escenario se vuelve muy complejo. Pero casos como el de Samuel Morales, como el de los diputados, como el de muchos candidatos cuyas inscripciones están siendo resueltas en este momento por el Tribunal Supremo Electoral, apenas van a entrar al proceso de judicialización, porque ellos van a pedir probablemente un recurso de revocatoria ante el Tribunal Supremo Electoral, entonces habrá que ver si el tribunal falla en el mismo sentido que el registro de ciudadanos, y luego viene el amparo en primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia y en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Mientras esto ocurre, ¿van a tener las instituciones la fortaleza de poder recibir ese desgaste y llegar al 16 de junio? Espero que sí. Yo de verdad espero que sí. Pero por eso les digo, yo sí creo que ahorita lo que estamos viendo es que sí, hay una posición bastante dura del Tribunal Supremo Electoral que ya clarificó conceptos. Y por ejemplo, porque no me dejaste el segundo... Terminar esta conclusión, le damos el tiempo. El segundo considerando de por qué no inscriben a Samuel Morales es por tener un proceso penal abierto por delitos de fraude y lavado de dinero. Y eso de acuerdo al razonamiento del Tribunal Supremo Electoral y aparte de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, lo hace no idóneo para optar al cargo. Entonces, eso también nos dice que el tribunal, con lo que ha resuelto en las últimas 48 horas, está diciendo, tránsfugas, no. ¿Estás ligado a proceso? No. ¿Sos pariente dentro de los grados de ley de personajes con los que hay algún tipo de prohibición constitucional? No. O sea, sí vemos un tribunal que se puso duro. Habrá que ver, por ejemplo, cómo empieza a resolver temas de finiquitos. Que es otro elemento tema que vamos a ver en los siguientes días. Porque esos creo que son los 3-4 carriles sobre los cuales se van a definir quiénes sí y quiénes no. Brevemente, conclusión, ¿cómo vamos a terminar la semana? Yo creo que habrá que ver también cómo unos actores deslegitiman a otros, porque por ejemplo con el tema de los tránsfugas vamos a ver a unos diputados que no fueron inscritos deslegitimar a otros, deslegitimar al Tribunal Supremo Electoral y también el proceso electoral, porque vemos de que muchas de las acciones van a ser en cuanto a los que no se lograron inscribir o que no van a poderse inscribir, deslegitimar totalmente el proceso electoral y los resultados que puedan salir de ahí. Habrá que ver también qué tanto las acciones que toma el Tribunal Supremo Electoral para garantizar de que estas elecciones, de que los resultados van a ser transparentes y que al final de cuentas están fortaleciendo la democracia. Una posición dura del Tribunal Supremo Electoral que podemos ver entonces más adelante de parte de los actores que pueden cuestionar la autoridad electoral.
que siga, como bien lo mencionaba Philip, ver las tendencias, ver qué intereses se están tocando, ver quiénes son esas personas interesadas, organizaciones también, pero yo lo que haría es un llamado a la ciudadanía, que no dejemos de fiscalizar ni a las agrupaciones, que son quienes finalmente van a intentar o van a pretender o pretenden gobernarnos, ni dejar de fiscalizar tampoco el Tribunal Supremo Electoral. En este caso, como la entidad que tiene que inscribir a las candidaturas y siempre también esperando poder modificar el sistema electoral para que sí seamos nosotros como ciudadanía electora quienes tengamos al final en nuestras manos la decisión de quienes nos representan. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta hora de análisis. Sin duda, hay mucho interés de lo que pueda desarrollarse en los siguientes días ya en vísperas de que inicie la campaña electoral en su momento más intenso. Muchísimas gracias, Celia, Philip, Gabriel, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.